Entonces, bueno, el alcance de este espaciecito, pues de pronto sería pues muy importante como acotarlo, pues más allá que mostrarles estas diferentes metodologías que hay, lo que digamos existe en términos de algoritmos de optimización, se lo voy a mostrar pues digamos de una manera muy práctica. Esto pues no es un espacio de cátedra ni más faltaba de enseñarles pues la matemática detrás de eso, sino mostrarles digamos lo práctico que puede ser unas aplicaciones puntuales que pudiesen digamos orientarnos para ver si realmente justifica, digamos, nos va a agregar valor, generar esa tercera alternativa en términos de lo que será la solución de este costo, riesgo, desempeño. Y de ser así, pues la estaremos estructurando. También quisiera dejar pues como el precedente de que bajo ningún, digamos, el objetivo de esto no es establecer una optimización de un diseño, ¿listo? Porque pues ustedes como expertos en redes hidráulicas pues conocerán que cuando uno optimiza diseños de redes hidráulicas los parámetros son muy diferentes, ya es digamos de cara a establecerse en un diseño, aquí lo que queremos es a través de dos alternativas de un costo riesgo desempeño buscar una combinatoria óptima en la medida que sea posible y estén los insumos y generar digamos una tercera que nos vaya orientando. Pero yo creería que todo eso serán conclusiones a partir de lo que veamos en este espacio. Como les digo, pues es un espacio pues no catedrático, sino un espacio donde yo les voy mostrando las aplicaciones que tienen los diferentes, digamos, métodos de optimización y en la medida que ustedes vayan viendo que nos puede aplicar, pues vamos construyendo conjuntamente. Manuel, tenías la manita levantada, quien puedas. Gracias, Jorge. Realmente también quería hacer como una precisión del alcance, digamos, pensando Ujú. pues en el CRD que se está desarrollando y que pues, nos lleva a esta reunión. Sí teníamos como la intención como equipo hidráulico, todos aquí, pues el resto de las chicas, es también como de pronto enfocarnos de esas metodologías de la parte conceptual, porque si bien estamos atendiendo la necesidad del CRD, nos parece súper importante mirar de estas herramientas o metodologías qué podríamos aplicar a otros ejercicios que estaríamos desarrollando. O sea, que de pronto la idea no es hacerlo muy extensivo pues dentro de la cátedra, pero sí nos gustaría como ser un poco más amplios en ese contexto para saber no solamente darle respuesta al CRD, sino que de pronto esto nos sirva para muchas otras cosas. Yo creo que, digamos, todos aquí estamos muy pendientes como de eso, o es parte como de la expectativa que tenemos, porque si bien desde el punto técnico hidráulico podemos tener muchas ideas, desde esas herramientas y metodologías, de pronto estamos más crudos. Entonces sí me gustaría de pronto que fueras un poquito más amplio en eso, para ver si de pronto se puede utilizar para futuros ejercicios. No, perfecto, Manuel, le damos el cubrimiento pues, necesario, lo que usted vaya viendo la pertinencia y cómo lo vamos acomodando. Yo aquí tengo, digamos, tres ejemplos puntuales, pues más un marco teórico que quisiera pues mostrárselos. Y a partir de ahí, pues digamos, exactamente como le decís, en términos de buscar como esa sincronía entre el conocimiento que ustedes tienen de toda esta parte hidráulica asociado a estas herramientas de optimización y buscar, digamos, como ese complemento o digamos esa sincronía y poder ver qué, cómo agregamos valor para este y para futuros ejercicios. Otra cosa importante, compañeros, que también les quiero contar antes de empezar, es que todos, si bien no vamos a trabajar en Excel, los, digamos, algoritmos de modelación con que se hace esto, pues si bien pueden ser muy sencillos, se podrían establecer desde una función muy básica con Solver. En lo que les voy a presentar el día de hoy será con unas herramientas un poquitico más avanzadas. No se me preocupen por ese lado, que en el momento en que ustedes lo necesiten, pues estaremos haciendo el acompañamiento. Todas, como se dicen por ahí, son legales, pero realmente, pues digamos, el aplicativo en sí que les voy a mostrar que es ambientado en Excel son simplemente, digamos, adiciones que tiene Excel que se compran por aparte, pues no son propias de PM, pero sí quiero mostrarles los beneficios en el caso puntual de que veamos que nos aportan, pues estaríamos estableciendo digamos, herramientas alternas que nos servirían para los mismos efectos, pero para esta exposición en particular se los va a mostrar ambientados en unos, digamos, adiciones que tienen unos complementos en Excel en específico. Pero bueno, empecemos más bien y no creemos más expectativas y démosle cubrimiento pues como a este espaciecito. Bueno, ustedes me cuentan, compañeros, cuando estén viendo en pantalla, por favor. Ya se ve, Jorge. Bueno, súper. Entonces, bueno, empecemos pues con una presentación tan pequeñita, pues por aquí armé a partir de lo que Mónica pues, me brindó en términos de la información previa. Entonces tenemos optimización de alternativas de CRD, reposición de redes de recolección, etapa 2. Entonces vamos a empezar con un marco pues muy pequeñito de lo que son la optimización. La optimización pues como tal es un enfoque usado para encontrar combinación de insumos, para así obtener el mejor resultado posible, para satisfacer ciertas condiciones preespecificadas. ¿Listo? Eso digamos pues como un marco de entendimiento de por qué sea la optimización y para qué es la optimización.
Aquí pues unos ejemplos puntuales de lo que más se usaba estas herramientas. Realmente pues el término optimización ha tenido un gran protagonismo en el marco financiero para lo que es la optimización de portafolios, por lo que optimización sobre todo y no es sobre todo de portafolios de instrumentos o vehículos de inversión, sino también para portafolios de proyectos. Incluso ahorita les voy a mostrar pues como una de las aplicaciones puntuales que se tienen con eso. Proyectos, como ustedes ven ahí, cuáles proyectos o activos escoger de un portafolio, así como proporciones de cada activo como porcentaje del presupuesto total. Esa frasecita, ¿qué quiere decir? Cuando yo tengo un marco de inversión y necesito saber qué tanto invierto en cada uno de los activos particulares, qué tanta platica tengo que meter, entonces esa combinatoria de poder establecer versus unos objetivos, es decir, yo tengo unos activos que representan unos riesgos determinados que me representan unas rentabilidades determinadas, entonces, ¿cuál es la perfecta combinación? Con un presupuesto de decir, a partir del riesgo y la rentabilidad de esos activos, ¿qué tanta plata les tengo que meter? Para usted es el 20%, para usted es el 10%, para usted el 15%. Imagínense más o menos que ustedes fueran a comprar acciones. Si fueran a comprar acciones y ustedes tienen claro que quieren 3, 5 acciones determinadas y de poder decir, bueno, tengo 10 millones, entonces de esos 10, ¿qué tanto le pongo a cada una de ellas? Ese ejercicio es un ejercicio muy claro de lo que es la optimización basada en el riesgo que representa cada una asociado a la rentabilidad que tiene, o sea, la correcta proporción de cuánto es poner en cada uno de sus bolsillitos, por, digamos, ir ambientando esta presentación. Dotación de personal óptimo necesario para un proceso, selección y priorización de proyectos estratégicos. Esta también es una parte pues como muy importante a la hora de uno poder decir en una organización, y en eso se está trabajando actualmente también acá en EPM, tengo entendido, y es poder determinar a partir de un portafolio de proyectos cuál es el orden de prioridades a partir de un presupuesto determinado. Entonces ahí entran situaciones como no solamente rentabilidad, sino el riesgo asociado, la prioridad que tiene y unas calificaciones que van llevando a construir variables que finalmente se optimizan y pueden establecer una priorización de un portafolio. Optimización de inventarios, configuración de maquinaria y por último, tolerancia a diseños. Esto pues para que vamos ambientando un poquitico esta presentación. Perfecto. Ya teniendo claro qué es la optimización y cuál es, digamos, el campo de acción que puede tener, vamos a establecer que existen 3 tipos de optimización. Cada una, digamos, va volviéndose un poquitico más rigurosa que otra en términos de los elementos que necesita y, digamos, de lo pesado y lo complejo que puede ser el ejercicio de optimización. Entonces empezamos con la más sencillita, lo que es una optimización continua. Es una optimización continua, es una optimización que se ejecuta en un modelo discreto o estático, en donde no se llevan a cabo simulaciones. Este tipo de optimización es aplicable cuando se asume que el modelo es conocido y no existe ninguna incertidumbre en las variables, es decir, ninguna de las variables tiene una incertidumbre asociada. Ya se conoce que eso es, que eso vale, que eso da. ¿Listo? Entonces, simplemente lo que quiere es buscar una combinación entre ellas para poder determinar esta es la mejor solución que puedo encontrar. Pero digamos, no existe incertidumbre o no existe una proyección entre las variables. Pongamos un ejemplo. Vámonos ya a hablar de concreto de lo que nos atañe para este costo riesgo de desempeño. Ustedes ya saben cuánto valen los elementos de cada una de las alternativas. Hay una incertidumbre sobre ellas. Diferentes que estuviéramos optimizando para unas proyecciones determinadas, que estuviéramos optimizando para una situación de en cuánto va a estar el dólar, en cuanto va a estar, digamos, una variable de la que no tenemos dominio y como tal representa una incertidumbre. Eso haría que el modelo de optimización tuviera un rigor distinto. En este caso, pues yo creería que para lo que tenemos aquí, y eso es pues una conversación que tendremos a partir del conocimiento que ustedes tengan y ahorita construyamos un espacio de conclusiones, creería que ninguna de las variables que nosotros en este momento estaríamos trabajando tiene una incertidumbre asociada, ¿cierto? El precio y los beneficios que tiene cada alternativa son muy cuantificables y muy establecidos. La solución que se va a dar, así como el precio que se tiene establecido de cada uno de los insumos. Perfecto. Bueno, y ya les voy a mostrar cómo se mueve pues, cada una de estas. También una optimización discreta puede ejecutarse al principio para terminar simulaciones pues, más avanzadas. Esto pues no me voy a quedar aquí como en esto. Y me voy a ir saliendo de la presentación porque no quiero pues como hacer un recorrido teórico, sino que quiero ir mostrándoles un poquitico desde Excel cómo se hacen estas optimizaciones continuas. Entonces, estoy compartiendo pantalla. Aquí, compañeros, esto es lo que les quería mostrar en términos de cómo vamos a hacer estos modelos de optimización. Hoy se los voy a mostrar con unos complementos que tiene Excel. Vuelvo y les digo, si en algún momento vemos que esto agrega valor, pues ya estaríamos estableciendo que hay también unos mecanismos o digamos unos aplicativos que no necesariamente tendríamos que entrar a pagar, sino simplemente construirlos a través de macros o a través de algún aplicativo que nos brinde la misma solución. Pero hoy por facilidad y pues por un efecto de que es mucho más sencillo explicárselos desde este punto de vista y con estos complementos, pues se los voy a mostrar. Entonces,
Les presento esta pestañita, este llama un simulador de riesgo. Aquí por aquí tengo otro yo también, este totalmente es gratis, este es un argentino muy bueno que se hicieron, pero bueno, vamos a trabajar con este un segundito, con este simulador de riesgo. Y aquí les voy a mostrar una simulación a partir de lo que quiero mostrarles, valga la redundancia, de lo que es una optimización continua. Entonces aquí vamos para esto. Entonces quiero que se ubiquen en este panorama. ¿Listo? Entonces, empecemos. Cuando yo quiero optimizar un proceso, yo quiero optimizar una situación concreta, entonces voy a ponerles el siguiente ejemplo. Imagínense en esto. Tengo 10 tipos de activos. Tengo los beneficios que representan, un riesgo que representan. En este caso, ustedes saben que las variables pueden ser otras para el ejemplo que nosotros tenemos acá. Simplemente quiero mostrarles el contexto de este ejercicio y lo que nos puede ofrecer. Y aquí tenemos unos pesos seleccionados. Claramente estos pesos manifiestan un 100%. Entonces empecemos ya a hablar de cuáles son las variables concretas cuando yo quiero optimizar un problema. Y aquí aparece. Entonces, mire, objetivo. Yo lo que quiero es, ¿usted qué es lo que quiere lograr? ¿Qué es lo que quiere optimizar? Buscar maximizar cuál variable o minimizar cuál variable. Y recuerden ustedes por allá sus clases de cuando estábamos por allá en el pregrado, cuando hablábamos de las derivadas, que uno lo ponían a buscar máximos y mínimos, entonces tenía que maximizar la función o minimizarla para buscar esos máximos y mínimos. Es exactamente lo mismo. Aquí ya no estamos estableciendo una función, sino una correlación entre muchas variables, pero es buscando lo mismo, maximizar una función o minimizar la misma. Entonces les pongo una ambientación a este problemita que estamos resolviendo aquí. Entonces, miren, ¿qué es lo que se quiere hacer con este problema para que veamos que es una optimización continua rápidamente y concretamente? Entonces, miren, el objetivo, maximizar la relación retorno-riesgo. Entonces, yo aquí tengo esta relación que se llama el retorno-riesgo. Entonces, mírenlo aquí. Aquí lo que tengo es un retorno y aquí lo que tengo es un riesgo. ¿De dónde viene el retorno? Simplemente la suma producto de los beneficios que tienen diferentes alternativas por el peso que pueden tener. ¿Listo? Entonces pesan el 10%. Esto es lo que vamos a optimizar al final. Y aquí tengo el riesgo, y el riesgo es obviamente la raíz cuadrada de todo esto. Esto pues no se preocupen por esto, que es simplemente una fórmula que tenemos de riesgo y es que son los cuadrados por las asignaciones de peso. Entonces miren qué es la raíz de los cuadrados de cada uno. Fórmulas de riesgo que no nos tienen que preocupar en este momento. Aquí lo que queremos ver simplemente es que tenemos que maximizar una relación de esta variable frente a esta en esta división. Entonces lo que vamos a establecer es lo siguiente. Mírenlo aquí, que estas son las cuatro condiciones que tenemos que tener si queremos optimizar una alternativa costo riesgo desempeño, tenerlas muy claras. ¿Cuál es? ¿Qué queremos maximizar o minimizar? Y vamos hablando de una vez desde el CRD, ¿qué queremos optimizar? Entonces queremos optimizar la relación, lo que nos cuesta la alternativa versus los beneficios que pueda traer, sean metros cúbicos, en un término de flujo de caudal, porque estamos hablando de alcantarillado. Yo ustedes pues ahorita me orientarán un poquitico más con eso, pero también quiero hacer un paréntesis grande, y es que esto no pretende dar solución completa a un CRD, porque aquí estamos hablando desde una situación técnica. Faltaría, cuando aquí se construye una alternativa, llevarla al CRD y allá darle todo el trámite correspondiente de costo, riesgo y desempeño, ¿cierto? Esto es simplemente un pasito más o una adición que podría tener costo riesgo desempeño en términos de construir una alternativa a partir de optimización. Esto bajo ninguna circunstancia, digamos, obvia el hecho de ir a un, perdón, de ir a un CRD. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, objetivo, necesito maximizar esta relación que tengo aquí. ¿Y es cuál? Los beneficios que tengo versus los riesgos. Esto recuerden que están desde un ejemplo muy financiero. Desde lo técnico estaríamos hablando de los beneficios causados en términos de, por ejemplo, de un flujo o de unos metros cúbicos versus lo que nos podría valer cada alternativa. Esa sería la relación propia que nosotros podríamos estar construyendo. ¿Qué es la tarea que tendríamos? Tendríamos que construir las correctas alternativas, las combinatorias, para poder venir a juzgar un ejercicio de optimización. Pero miremos qué hace esto para que discutamos. Luego, ¿qué sigue? Variables de decisión. ¿Qué es lo que usted necesita entonces? Venga, usted me puso un 10% predeterminado, pero entonces yo, ¿cuál sé de estos 10 alternativas a cuál asignarle más? ¿Cuál pesa más? ¿Dónde me es más rentable entre la relación beneficios a riesgo? ¿Cuál debería de ponerle más plata o menos plata? O sea, me he dicho, ¿cómo distribuyo mi cartera a partir de esto? Entonces ya sabemos. Primero, objetivo, maximizar esta relación retorno-riesgo. Variables de decisión, distribuir estos pesos que tenemos aquí. Restricciones sobre las variables de decisión, mínimos y máximos requeridos, que serían de F5, de F6 a F15, que son estos, que están aquí. Y es que estos son limitantes que yo puedo poner en los ejercicios. Entonces, miremos acá, hagamos un recuento. Maximizar esto. Variables de decisión,
que la optimización me muestre cuáles son los pesos adecuados aquí, o sea, cada alternativa, cuál será la más importante y irla bajando en términos porcentuales. Ahora, ¿qué restricciones le quiero yo poner al modelo si es que se los quiero poner? Yo lo que le estoy diciendo al modelo es que lo mínimo que me ponga es un 5%, pero que nunca se me pase de un 35%. Estos son limitantes que uno, como desde el diseño y conocedor de una alternativa o del contexto, lo puede poner. En este caso puntual, que estamos hablando de una cartera de activos, ¿cierto? Donde poner más plata en los diferentes activos, aquí se está diciendo es que quien conoce el modelo dice que por ningún motivo justifica menos de un 5%, pero que él no quisiera ver que más del 35% del presupuesto que tiene se lo lleve una sola alternativa, por una situación ya de política de mitigación de riesgos, ¿cierto? Eso pues como para poner ahí el contexto. Y aquí finalmente unas restricciones del ejercicio. Estas son restricciones como tal de las variables, que estos pesos no se pasen de esto. Miren, asignación de las variables. Miren acá que tenemos es variables de decisión, son estas. Restricción de esta variable de decisión serían entonces que no se pase entre 5 y 35. Y finalmente una variable del contexto del ejercicio, pues claramente es que esto sume 100%. ¿Listo? Aquí entonces, ¿qué es lo que hacemos? A través de algoritmos de optimización, que pues como les decía en el ejercicio o al principio de la reunión, pues estos algoritmos pues ya conllevan una matemática un poquitico más compleja detrás de ellos. Yo lo que quiero es mostrarles la aplicación y que esto está disponible pues para que trabajemos con él. Uno se va a una correa de optimización y entonces, bueno, aquí está pues digamos la interfaz de cómo se corre la optimización. Esto lo que nos dicen es el objetivo que quiere causar, maximizar. Miren, entonces yo quiero maximizar esta relación de las columnas de la celda C18 a través de métodos estáticos. Ahorita les voy a explicar un poquitico de lo que son los dinámicos y los estocásticos. Restricciones que tengamos, que esto sume el 100%, las estadísticas asociadas y variables de decisión. Ya eso pues ya lo habíamos visto. Entonces, le damos OK y el algoritmo lo que nos está diciendo es, vea, con esas restricciones que usted me puso, sin incertidumbre, porque usted me está diciendo que tiene claro el beneficio, eso para usted es concreto, sin los beneficios, y eso es lo importante de una optimización continua, que tanto los beneficios como el riesgo usted los conoce, o sea, eso no tiene incertidumbre esos datos. Entonces, como usted los conoce, a través de un modelo de optimización donde yo le restringo cuál es la proporción que debo colocar en cada uno de ellos, asociado en que no sea menor de 5 ni mayor de 35, entonces él dijo, aprovechando los beneficios y el riesgo que conlleva uno y maximizar la relación retorno riesgo de todos estos activos, la mejor combinación es que usted le asigne un 12% al activo 7, un 11% al activo 1, un 10% al activo 10 y así sucesivamente. Entonces miren que esto es muy útil porque aquí ya me da una idea de cuánto tengo que ir a poner en cada una de mis alternativas asociados a la relación de maximización del retorno riesgo. Ahora, volvamos a pensar en lo que nos atañe en este momento y es la situación que tenemos de optimización dentro de el problema hidráulico. Entonces aquí lo que podríamos empezar a construir, compañeros, es, lo primero que tenemos que hacer es construir unas alternativas claras. Y aquí sí viene a jugar la experiencia de ustedes totalmente. Como que la experiencia es que tenemos que buscar alternativas o combinatorias donde podamos establecer que un pedacito, y aquí me quiero volver a la presentación y más, me voy a ir hasta la última, hasta esta. Miren, aquí están las dos alternativas. Entonces, que lo que queremos buscar cómo darle solución a estos problemas de modernización que tenemos y es a través de estas dos alternativas. ¿Cuáles? Modernización de redes y de tanques. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar combinatorias entre alternativa 1 y alternativa 2 que den solución al problema en términos de unas van a valer distinto que otras probablemente tengan más beneficios que otras en términos de, como les decía ahora, en metros cúbicos evacuados o en términos de flujo, ustedes me dirán cuál es la medida pertinente. Construir esas combinatorias y poder establecer a través de un ejercicio de optimización cuál es la mejor, cuál es la que más peso tiene, por no poder decir, con esta es con la que mejor maximizamos una relación beneficio entre el costo y la solución del problema en términos de metros cúbicos o de flujo. Esto digamos, pues para que vamos ambientando un poquitico como el ejercicio. No quiero irme de corrido. Hasta el momento, compañeros, ¿cómo lo van viendo? ¿Qué preguntitas van teniendo? Porque me voy aquí como emocionando y voy siguiendo y creo que me van entendiendo, pero de pronto no. Manuel, dale. Jorge, como el ejercicio que estabas mostrando es sencillo, esto es equivalente a lo que uno podría hacer de pronto en Solver. Hasta acá, sí, Manuel. Lo que podríamos Sí, hacer hasta este sí, que es maximizar una función. Solver, como te decía ahora, no nos tiene que preocupar porque desde Solver se podría hacer esto.
¿Qué es lo que ya no hace Solver? Los pasos siguientes, o sea, otros tipos de simulaciones, cuando uno ya habla de optimización dinámica, optimizaciones estocásticas, ya pues sí Solver se queda cortico, es más el Excel quietico, que ya se queda un poquitico corto, pero hasta esta que es la continua, un Solver bien podría resolverte ese problema. Gracias. De una Manuel. Bueno, compañero, entonces voy a acabarles de mostrar pues como el resto de ambientación que tendríamos acá para que ustedes vayan viendo qué más podríamos tener entonces, cómo se podría ajustando. Cuando hablamos de una dinámica, ya digamos acá sí podríamos estar estableciendo una simulación. Ya aquí ya se habla de Monte Carlo, pero antes de irme a hablar dinámica, les quiero mostrar otro ejercicio muy interesante. Estoy seguro que muchos de ustedes les habrá tocado verlo en, en términos de su priorización de proyectos, porque a todos nos toca pues como hacer eso, así sea pues como a pequeña escala. Bueno, y se los quiero mostrar aquí. Entonces miren este problema, muy parecido. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Entonces aquí lo que tengo ya es una selección de proyectos más ajustado como a lo que estamos trabajando. Y miren aquí, yo tengo 12 proyectos. ¿Listo? Tengo 12 proyectos. Tengo un presupuesto determinado de $4.000. Podemos establecer esto pues como una meta que está. Tengo un presupuesto determinado, $4.000. Yo aquí tengo que el proyecto como tal tiene unos beneficios, ¿cierto? Entiendan este NPV pues como el valor presente neto del proyecto, ¿listo? Entonces este sería el valor presente del proyecto, lo que me cuesta el proyecto y los riesgos del proyecto. Entonces, miren que aquí tengo varias variables, valga la redundancia, tengo 3 variables para poder decidir. Entonces lo que necesito saber es cómo priorizar en términos de mi proyecto, ¿cierto? ¿Cómo hago para hacer la priorización de cuál va primero, cuál va segundo? A partir de unas relaciones que existen. Aquí esto simplemente son matemáticas que hay. Miren, esto simplemente variables auxiliares de cómo multiplica el riesgo, el porcentaje de riesgo por el valor presente neto. Y bueno, estos son simplemente, pues, digamos, datos del problema. Aquí lo importante es que veamos cómo a través de este algoritmo de optimización yo lo que hago es hacer una priorización de proyectos determinados. ¿Con qué insumos? Con el valor presente neto, con el costo que me significan, con todo lo que tiene que ver con CAPEX y OPEX, y con el riesgo determinado que eso conlleva, o sea, después de haberlo valorado. Esto, pues, digamos, ya entra como en un margen más de una planificación de un portafolio de proyectos, algo como lo que tendría que estar haciendo una PMO, por ejemplo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hago yo? Maximizar esa relación. Entonces, miremoslo aquí los daticos para que ustedes lo vean. Entonces, yo lo que quiero es, vamos a optimizarlo, simulador de riesgos, optimizarlo. Entonces, yo lo que quiero correr es, vea, ¿cuáles son las situaciones? Para que lo vamos viendo con el simulador. Entonces, un C19. Entonces, yo lo que quiero es optimizar un C19. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y qué es el C19? Entonces, es este radio. ¿Listo? Miremos este radio que está acá, esta relación. Entonces, usted dirá, ah, bueno, es este radio. Bueno, y usted que lo que quiere maximizar es este radio. ¿Y este radio qué significa? Una relación entre esta columna y esta otra. Bueno, ¿y qué es esta columna? Miren qué es la suma del valor presente neto. ¿Listo? La suma producto de esto por cada uno de los proyectos, que en este momento está parametrizado como uno. Pero esto no quiere decir que sea uno, sino que por defecto se le pone uno. Ya vamos a ver qué es lo que nos va a otorgar la optimización. Y aquí lo que tenemos es exactamente lo mismo. Miren que es la misma raíz cuadrada, pues esto es para efectos del tratamiento de riesgos. Esto, pues, esta fórmula es muy sencillita, no nos tiene ni que preocupar porque no la necesitamos para efectos de este CRD. Simplemente que el ejercicio está ambientado en riesgos, más no en caudal, por así decirlo. Pero bueno, entonces tenemos valor presente neto y aquí tenemos el riesgo también asociado a la selección. Entonces, miren, valor presente neto asociado con cuáles vamos a seleccionar y riesgo asociado con cuáles vamos a seleccionar. ¿Qué restricciones se dan aquí? Pues que hay 12 y que tienen que ser mayores o iguales a 6 proyectos los seleccionados. ¿Con qué presupuesto? Con este. También que empiezan a existir las restricciones. Quiero buscar la máxima relación entre el riesgo que me cause mi proyecto y el valor presente neto que me otorgue. ¿Listo? Entonces hasta ahí pues vamos bien. Entonces quiero maximizar esta relación. Esta relación entonces la voy a maximizar. Voy a retornar aquí al modelo de optimización. Maximizar este dato con un método estático. Aquí seguimos trabajando con un método estático. Aquí todavía no hemos empezado a hablar de estos otros dos. ¿Listo? ¿Restricciones cuál es? Pues vea, ¿qué restricciones le pusieron al modelo? Que esto sea mayor o igual que 6, como está en este dato, esta columna, la J. ¿Listo? Que esta columna sea mayor o igual que 6. Y que el presupuesto no exceda los $5.000, que es la de 17, que esta que está acá. Mírenlo aquí. Esta columna no exceda los $5.000. Miremos de dónde salen los $5.000.
este que está acá, el costo no exceda los $5.000. Aquí tiene otra variable, unos 4.000, sino 5.000, listo, para que ustedes tengan ahí en cuenta que ya cuando corrieron el modelo de optimización se lo cambiaron a 5.000, no a 4.000. Y finalmente, pues bueno, corramos la optimización. Corre la optimización, selecciona los 6 proyectos que le habíamos dado, pero pues son ya gráficas de lo que se llaman fronteras eficientes, pero bueno, eso si quieres se los cuento después. Reemplazamos y miren que entonces a partir de un presupuesto determinado maximizó la relación entre el valor presente neto y el riesgo asociado, seleccionó los 6 proyectos que más le beneficiaban en ese momento a una organización y dijo, selecciona el proyecto 1, el proyecto 2, perdón, el proyecto 1, el proyecto 4, el proyecto 6, selecciona el proyecto 11 y el proyecto 12. ¿Por qué? Porque estos proyectos son los que más valor le van a agregar, dado que el testigo de eso es la relación que existe entre el valor presente neto y el riesgo que cada uno conlleva. Usted lo maximizó, dio por entendido entonces que a través de las restricciones que le puso, de los objetivos que tenía, entonces usted ya ha creado un proyecto o ha creado un portafolio donde está seguro que ahí esa plata va a la fija. Compañeros, nuevamente, volteando los ojos a lo que tenemos que hacer y saliéndonos de estos ejemplos que de pronto ustedes dirán, pero bueno, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Recuerden que lo que quiero es mostrarles las aplicaciones que tiene la optimización desde un marco general para que veamos cómo nos aplica al proyecto de CRD. Y muy importante, y si sí nos aplique, vale la pena y nos va a agregar valor. Porque recuerden, más importante que estar pensando en cómo optimizarlos es crear las alternativas. Aquí lo vemos como proyectos, pero lo que tendríamos es que buscar alternativas. Es cómo desde la experiencia de ustedes, desde el concepto y el diseño hidráulico, podemos mezclar la alternativa 2, generar varios escenarios y a partir de lo que nos valen los escenarios y el beneficio que trae ese escenario en términos de, vuelvo y repito, caudal o metros cúbicos, hacer esas combinaciones y poder establecer, juzguémoslos a través de una optimización, cuál es la mejor. Cuando Mónica me pasaba ayer estos daticos, yo me ponía a pensar, bueno, aquí lo más prudente será, bueno, entonces, que desde la experiencia que hay del negocio se diga, bueno, con 3 tanques y modernizando eso, tenemos estos beneficios y nos vale esto. Con 2 tanques y modernizando estas redes, tenemos estos beneficios. Con 6 tanques y un poquitico de redes, y es empezar a buscar, digamos, esas combinaciones que obviamente, primero que todo, den solución al problema, pero que sí tienen que partir de la experiencia de ustedes y es poder combinar tanques de tormenta con la modernización de redes y estar cruzando ambas, pues, cruzando ambas alternativas, crear varios escenarios y después de esos escenarios establecer cuánto nos valen, qué beneficios hay establecidos en términos de, repito, metros cúbicos o caudal y optimizar cuál de todos ellos sería el mejor y de esa manera proponer una tercera alternativa. Y bueno, antes de llegar a la estocástica, reitero, ¿qué preguntitas hay? Moni, no había visto. Dale, tenés la palabrita. Tranquilo, acaba de levantar la mano. Em, es que ya me surgió una duda muy grande y es, nosotros el proyecto, sí, lo que tenemos que abordar es que tenemos que optimizar las redes de todo el sector conquistadores. Ahí tenemos redes secundarias y unos colectores. Para esto tenemos un presupuesto limitado, X cantidad de plata. Tenemos como premisa que a los colectores hay que meterles plata y a las redes también. Cuando nosotros empezamos a hacer el planteamiento de alternativas, pensábamos, bueno, pues lo más complejo es definir qué hacer con los colectores. Entonces, estas dos alternativas que proponemos son específicamente para los colectores, pero viendo estos ejemplos que nos estás presentando, me surge es el problema podría plantearse entonces ya en términos de todo el polígono que tenemos que optimizar y meterle también las otras redes secundarias y con eso nos saldría una cantidad de alternativas, porque entonces sería, por ejemplo, cambie las redes que tengan más de 40 años, cambie todas las redes que tengan esta condición, todas las que tengan insuficiencia hidráulica, todas las que, y con esta metodología ya empezar a hacer la optimización.
No sé, No, como Moni, no, que perfecto. Ahí miraríamos la prudencia pues de no acotarlo en el costo de riesgo de desempeño. Ahí pues Carlos y Ariel me apoyan con esa partecita también que piensan al respecto. Y es darle un cubrimiento más grande o enfocar el costo de riesgo de desempeño en esto. Pero yo te entiendo que mira que el problema tuyo es de una optimización muy clara y es que tienes un presupuesto, tienes unas limitantes, unas restricciones asociadas y necesitas dar una solución incluso más global. O sea, no partía simplemente de o tanques antitormentas o la reposición de esta red, no, tú tienes un asunto más global que resolver, entonces este tipo de herramientas te podrían aportar en gran medida. No sé si valga la pena de pronto hacerlo específico para esto, ya me dirás tú, o hacerlo, digamos, de una manera más global en términos de lo que me estás expresando. Manuel, dale. Gracias. También buscando como esas alternativas pues que está hablando Jorge, Moni, ¿qué opinión podría ser que digamos se independicen los tanques, o sea, no se vayan en colectivo los 6 juntos, sino que cada uno por aparte generaría una alternativa? Entonces, alternativa 5, tanque 1, y alternativa 6, redes asociadas a la solución del tanque 1, 7, tanque 2, 8, redes asociadas al tanque 2. O sea, como desagregarlas para buscar como esas alternativas pues que indica Jorge. No sé, Moni, qué opinión, Ana. pues yo creo que este ejercicio o esto que estamos mirando con Jorge nos va a llevar a que cuando planteemos las alternativas podamos determinar eso. Pues es como lo que he entendido hasta el momento de cuáles son las alternativas que vamos a mirar. No sería absoluto o todo tanques o todo reposición, sino precisamente esta optimización nos podría llevar a que no sea una tercera alternativa, sino varias. Dos tanques y X cantidad de redes, tres tanques y X cantidad de redes, cuatro tanques y así. Entonces, Jorge, sí estoy muy perdida. No, Moni, efectivamente, pues esa era la intención. Recordemos que una cosa, como les decía ahorita, el hecho de que estemos trabajando estas herramientas de indemnización no nos va como a limitar el costo de riesgo de desempeño. Esto solamente lo que tiene es un frente específico de determinar alternativas como muy técnicas. Aquí miren que bajo ninguna consigna, por ejemplo, estoy tocando el tema de riesgos. Ya habrá que ir al taller costo riesgo de desempeño, a hablar de los riesgos de cada alternativa. Pero efectivamente, como lo dices tú, necesitamos es plantear unos escenarios técnicos y juzgarlos a través de sus beneficios en términos, o beneficios no, de optimizar su relación, de lo que nos puede proporcionar en términos de, más yo creería que aquí sí me gustaría como preguntarle, los beneficios de esto es en términos de metros cúbicos o de flujo. Pues cuando uno habla de alcantarillado aquí, los beneficios ustedes cómo los podrían estar midiendo en términos de un diseño. ¿Es más de flujo o de metros cúbicos evacuados? Eso cómo podríamos Pues establecer. Pues a mi manera de ver, el caudal debería ser el mismo para todas las alternativas. O sea, hay que darle solución a que yo pueda evacuar ese caudal, ya sea porque lo llevo en un tubo muy grande o porque lo tengo almacenado en diferentes sitios. Yo creería que el problema es más de los costos de inversión y de los costos de operación o de esos riesgos ya que nos implicaría cada solución. Porque mira, Mónica, que independiente de eso que estás planteando, que claro, pues que estoy de acuerdo contigo, pues la combinatoria de esas alternativas te van a proporcionar un caudal determinado. Y es precisamente lo que queremos optimizar. Como bueno, si pongo 3 tanques y repongo X kilómetros de redes, entonces ¿cuánto caudal final objetivo podría tener con esta alternativa? ¿Y cuánto me va a costar? Si tengo esta otra combinatoria de 5 tanques más estas redes, o si tengo 2 tanques solamente, por ejemplo, quitar los chiquiticos solamente dejarlos grandes y reponer tantas redes. Eso entonces me va a significar un caudal de tanto, me va a valer tanto. Entonces lo que tendríamos que hacer al final es optimizar ese ejercicio de el caudal, una relación caudal-costo y poder determinar la mejor alternativa desde la optimización es esta. Ya después iríamos al taller de costo-riesgo-desempeño. Aquí está Carlos y Manuel. La manita. Sí, Jorge y Mónica, a ver, recordemos, de pronto como para que no nos confundamos, nosotros en los talleres del costo riesgo de desempeño siempre partimos de la base de que las alternativas que se presentan cumplen como un mínimo técnico, por decirlo así, o sea, son capaces efectivamente desde lo técnico de resolver el problema. Y pues casi nunca lo hacemos, que nosotros entendemos es el desempeño vía los ingresos que genera cada una de esas alternativas de solución al problema.
como en aguas, digamos, pues no soy experto, pero como lo entiendo es que básicamente nos pagan la inversión que hagamos con una tasita de interés. Entonces, puede que ahí ese no sea el punto diferenciador. Como decía Mónica, probablemente sea más asociado pues a las inversiones que vamos a hacer, a los costos de operación y mantenimiento y a los potenciales riesgos que podamos reducir. Yo veo que este modelo encaja muy bien, o sea, pienso que nos puede ayudar como precisamente como en algunos casos, entre otras situaciones, nos puede ayudar a desempatar alternativas que queden muy parejas. Yo creo que muchos de ustedes lo han visto, que hay talleres en que evaluamos 3 o 4 alternativas y hay una o dos hay dos casi siempre, muchas veces, que quedan muy empatadas, quedan con el punto medio igual, óptimo, máximo y mínimo, optimista, pesimista muy parecido, inclusive a veces en riesgo. Yo pienso que esto nos puede dar un elemento adicional para entender cuál de las dos realmente puede ser mejor. Yo realmente le veo mucho potencial, digamos, a este enfoque, pues. Entonces, yo pensaría, como para recapitular, definiendo que las alternativas que se evalúen tienen como un mínimo técnico, pues, de cumplimiento. Con base en eso, pues, digamos, podemos acabar de hacer el análisis. Manuel, Sí, Mori, de pronto sabes que, digamos, independiente pues de las inversiones y de las alternativas pues configuradas, yo creo que sí de pronto puede haber una variable hidráulica dentro de las restricciones del modelo de optimización correspondiente al caudal de sobrecarga, que si colocamos aliviaderos y tanques, posiblemente nos comprometeríamos en reducir o optimizar, perdón, minimizar el caudal de sobrecarga en la tubería residual y de pronto pueda ser también una variable desde la hidráulica que pueda alimentar el modelo de optimización. ¿Qué opinas, Moni? Sí, Manuel, esa sí, esa la veo bien, porque finalmente el caudal yo lo voy a tener que llevar, sea a través de un tubo o sea almacenado y después llevado por el tubo. Pero lo que tú dices es cierto, es diferente que me llegue ese pico, que me llegue, supongamos que la planta de tratamiento está ahí al final del colector La Picacha. Es diferente que ese pico me llegue todo ahí de sopetón a que me llegue distribuido en el tiempo. Y a nosotros nos conviene más que llegue distribuido. Entonces sí podría ser ese. Ana, tenés la manito levantada, ¿cierto? Ana. Sí, Dale, hola, Ana, qué pena. es que es para ver si sí entendí. Eh, a ver, yo como lo estoy viendo, es que esto sería, sí, son dos cosas distintas, esta optimización y el CRD, ¿cierto? Entonces, para mí esto es previo al CRD porque lo que vamos a hacer aquí es generar las alternativas más óptimas que luego irían al CRD. Pues así lo entiendo yo. Entonces, lo que Así yo es, diría Ana. sería seleccionando una variable hidráulica, por ejemplo, la que estaban diciendo Manuel y Moni, el caudal de sobrecarga que se me va por la red, u otra que identifiquemos algún volumen, algún caudal, no sé, pues algo hidráulico. Entonces yo lo que haría sería generar diferentes escenarios. Por ejemplo, escenario 1, 2 tanques y rehabilitación de 3 kilómetros de tubería. Escenario 2, 4 tanques y 1 kilómetro de tubería. Pues así, ¿cierto? Y entonces eso ya es lo que le hago esta optimización para ver cuál es el que me da con la plata que tengo un mejor ajuste a esa variable que tengo que voy a optimizar, que sería la variable hidráulica, ¿cierto? Es eso. De, de, Ana, llam- tal cual. de ¿Cómo? llamarlos a me gusta mucho que en este ejercicio de optimización lo llamemos como escenario y que lo que se concluya aquí se lleve pues como alternativa ya definitiva pues al CRD. No, excelente. Yo creo que estamos más que sincronizados, Ana, como lo dices tú y aportando aquí a lo de Manuel. Eso es, tal cual. Ah, listo, 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 gracias. No, era para ver si sí había entendido o no. No, muy Gracias. bien. No, pero dicho muy bien, no, entendiste muy bien.
Listo, Ana. Bueno, entonces aquí pues como para, perdón, acá. Jorge creo que está con el micrófono apagado. Ah, tienes toda la razón. Venía aquí tirando poesía yo solo. Pero bueno, listo, ¿no? Aquí lo que les quería contar es que, bueno, ya llegan entonces otros dos modelos. Voy a ampliar aquí un poquitico. Tenemos otros dos modelos en términos de optimización, pues porque ya digamos, trasciende un poquitico lo que es, y es cuando yo hablo de la optimización continua, perdón, de la optimización dinámica y lo que es la optimización estocástica. Cuando hablo de optimización dinámica, es que esto que estamos haciendo de optimización se hace N veces, ¿cierto? Se hace en muchas iteraciones. Yo no me quedo estableciendo una sola iteración, sino que lo que yo hago es ese proceso de optimización continua muchas veces, pero con la salvedad de que a las variables de entrada les tengo que asignar una curva de probabilidad estadística. Pues por allá recordarán sus clases de estadística. Entonces yo lo que digo es, venga, mis variables conllevan unos asuntos de incertidumbre. Es decir, yo no puedo decir, voy a poner un ejemplo, que la alternativa uno me vale 100 pesos, pues porque no estoy seguro de eso, porque estamos hablando de variables en el futuro. Entonces yo lo que hago es establecer una incertidumbre asociada a esa variable. Esto entonces entra ya en el marco de un entendimiento de lo que es la gestión cuantitativa de riesgos. Se los voy a mostrar aquí pues rápidamente. Cualquier dudita pues obviamente pues lo rápido no sea ligereza, sino pues ya en la inmediatez les voy a mostrar entonces un poquitico de qué consiste la optimización dinámica o estocástica. Ah, no está compartiendo la pantalla completa. Bueno, le puedo cerrar aquí un segundito. Y les vamos a ver entonces qué es este tipo de optimización ya un poquitico más compleja y que requiere ya un rigor de los datos más específico. Ya no sé si ustedes alguna vez habrán recordado o habrán hecho en sus clases por allá hace mucho tiempo cuando hacían unas simulaciones de Monte Carlo. Pues bueno, es algo muy parecido, por no decir que es exactamente lo mismo. Entonces, miremos esta parte de aquí. Entonces, miren este ejercicio, pues es muy sencillito. Desde el punto de vista que, miren, son solamente 4 activos. Nos habla entonces que tenemos unos beneficios, ¿cierto? Unos beneficios determinados, una volatilidad determinada. Hablemos de volatilidad en términos de lo que es riesgo. Volatilidad no es más que otra medida del riesgo de un activo determinado. Aquí entonces nos están hablando de, vuelve y juega la suma multiplicación, cuáles son los beneficios, asignado a los pesos. Aquí no más que los riesgos, asignado a los pesos, vuelve y juega. El riesgo, miren que es un asunto de raíz cuadrática, la suma de los cuadrados asociado a la raíz. Perfecto, entonces miren que el problema es el mismo, buscar la combinación entre los beneficios y un riesgo asociado para maximizar el beneficio del radio entre este y este. Perdón. ¿Cuál es la diferencia de esto y por qué lo llamamos estocástico? Porque yo ya no tengo seguridad de que esto sea 10,69, porque yo aquí estoy haciendo una proyección y aquí quiero que se imaginen lo siguiente. Imaginen que ustedes están haciendo entre 4 activos una proyección determinada y ustedes quieren determinar cuál es su portafolio de inversión en el año 2023. Entonces ustedes van a decir, yo planteo que Ecopetrol va a estar en el 10,69, planteo que ISA está en el 11,21 y que digamos un portafolio de inversión va a estar en esto. Pero entonces miren que ustedes están haciendo supuestos de proyecciones. Como yo no estoy seguro de eso, qué pena. Como yo no estoy seguro de eso, así como tampoco estoy seguro de los riesgos, entonces yo lo que establezco es que esta es una métrica responsable, pero que está asociada a una probabilidad. Y como está asociada a una probabilidad, debe de tener detrás un supuesto de entrada o curva probabilística. Y es esta. Entonces, compañeros, ¿qué es lo que hace uno? A cada uno de estos datos, lo que le empieza a asignar es una probabilidad, ya sea una normal, una triangular, un uniforme o cualquier curva de distribución probabilística que ustedes recuerden que uno estudiaba por allá cuando estaba estudiando estadísticas en la universidad. Entonces, bueno, aquí recordando un poquitico de lo que es la normal simplemente pide 2 datos y es el valor más probable con la desviación estándar. Entonces, el valor más probable para establecer una media y la desviación estándar para saber qué tan dispersos están los datos. Y bueno, y así con cada una de las variables, aquí la única diferencia, compañeros, es que estamos haciendo una combinación entre optimización y una simulación de Monte Carlo. Es la única diferencia, es que estamos haciendo el ejercicio de optimización no una vez, lo estamos haciendo 1000 veces, estamos optimizando el ejercicio 1000 veces. ¿Por qué? Porque las variables conllevan incertidumbre. Cuando yo a una variable le tengo incertidumbre, entonces tengo que hacer un modelamiento probabilístico porque yo no estoy seguro de un dato concreto, de un dato estático. Lo que tengo es toda una distribución de probabilidades
en las cuales el dato se puede ubicar claramente. Si es una normal, pues hay una media donde es el valor más probable, pero existe una dispersión asociada. Y lo que hace es optimizarlo no con un dato, sino con toda una familia de datos que está detrás del 10,69. Entonces recuerden, ¿qué es el 10,69? El valor más probable de una distribución normal. No es 10,69 estático, es 10,69 en una distribución normal como valor más probable. Pero pueden existir, acorde a la desviación estándar, valores distintos a 10,69. Lo mismo pasa con activo 2. Miren, aquí también la tenemos con una normal. Aquí aparece pues normal, normal, normal. Volatilidad, entonces miren que también le establecen una normal y todo lo acomodan a una distribución normal, pues porque digamos la normal para este ejercicio es el que mejor modela los beneficios y los riesgos. Ustedes dirán, ¿y siempre la normal? Depende del conocimiento que uno tenga los datos. La normal es una curva muy buena desde el punto de vista que modela muchos fenómenos de la naturaleza, entonces se ajusta mucho a los problemas que uno tiene cuando tiene desconocimiento de los datos previos o de históricos. O también porque efectivamente ha mostrado que es lo que mejor modela la variable. No necesariamente es porque uno no conoce la variable, sino porque ya se evidenció que es lo que mejor la modela. Conclusión, compañeros, aquí lo que uno hace es hacer la optimización no a través de números estáticos, sino a través de toda una corrida de iteraciones. Se corre en optimización, ya miren que aquí entonces el método ya no es, ya entonces uno lo que establece un método estocástico, y miren lo que va pasando. Entonces le establece pues todo un margen de iteraciones. Que miren que el ejercicio de optimización no lo hizo una vez, lo hizo muchas veces. ¿Por qué? Porque estos datos, pues obviamente no son unos estáticos, sino que corresponden a una distribución. Y bueno, se me olvidó parametrizar lo que no le hiciera tantas, pues porque es para mostrarles y no para efectivamente ir a comprar eso. Pero bueno, esperemos un segundito. Jorge, Y, mientras sí, termina, dale, Manuel. ya los beneficios y el riesgo, que son las variables que se están moviendo, ya no son estáticas como lo indicaba si eran los ejemplos anteriores, sino que se mueven dentro de la curva de la distribución normal. Muy bien así. Exactamente. Y listo. Y entonces él optimiza la relación beneficio, pues el cociente entre ese par de variables amarillas ahí en el cuadrito del 1,49. Él Exactamente. optimiza moviéndose dentro de esa distribución. O sea que, o sea, si bien siempre hay que meterle pues la media y la desviación, que son los parámetros de la desviación de la curva normal. Normal. Me enredo. Listo. Exactamente, tal cual lo has dicho. Digamos que de pronto ahí es donde a mí me genera la duda, y más que la duda es como el entendimiento. eh, cuando uno habla de estos ejercicios de optimización y mete esas curvas, eh, digamos, uno tiene como el paradigma de que lo más es lo más conservador y es lo más estricto. Entonces uno, ¿cómo entiende que de pronto con una probabilidad menor mejore la variable de optimización y eso genere una solución adecuada? Porque uno siempre tiene como esa mentalidad como más bien rígida o estática, donde más es más conservador y más es mejor. Entonces, en estos porcentajes de la probabilidad dentro de la distribución normal, uno puede decir, ah, venga, es que eso es poco probable, o dentro de la distribución es poco probable, entonces me genera una mejor indicador de optimización. O sea, de pronto me gustaría que profundizáramos más, no como desde la parte, bueno, sí, un poco desde la parte pues ya del modelo y la parte probabilística, sino como haciendo el puente entre la necesidad que tenemos, porque de pronto eso es lo que a mí en lo personal me cuesta mucho como comprender, porque no tiene esa mentalidad rígida y de pronto no tan probabilística, entre comillas, de enfocar los análisis. Manuel, No, hola. perfecto, Manuel. Sí, Ariel, dale. sí, quería ayudar ahí un poco. Es que nosotros estamos como, ¿cómo es la palabra? Como en la mitad de los escenarios, porque al principio trabajamos con unos datos muy, pues con un dato fijo, muy determinístico. Y si ves en la metodología, lo que hacemos es trabajar con escenarios que sería entre un mínimo y un máximo, que eso viene siendo como, puede ser como una distribución uniforme o algo así, porque no ponemos un valor único, sino que en la metodología de toma de decisiones sí vas a ver siempre
que los valores lo ponemos, va a estar entre mínimo esto y máximo esto. O sea, ponemos unos rangos. Podíamos avanzar a lo que estamos viendo con Esteban y es las distribuciones. Dimos un pasito en poner escenarios y ahí es donde están como los dos valores de rango y eso, para efectos de esta modelación, lo que está diciendo es que la distribución creo que es uniforme, sí. Pero por eso siempre utilizamos dos valores, pero no hemos avanzado más allá a parametrizar esas variables con distribuciones de probabilidad normal o algo así. Hay, Manuel, importante pues con lo que está comentando Ariel, y es como en el enfoque que hemos dado en costo riesgo de desempeño. Ustedes por allá recordarán que cuando Carlos va dirigiendo los talleres, pues uno pone por allá en esos cajoncitos de, bueno, los escenarios optimista y pesimista. Entonces uno dice, bueno, entonces el optimista, ¿qué es? Es un incremento sobre el pesimista. Digo, el pesimista es un incremento como tal en los precios del optimista. Pero miren que ese incremento ha sido para nosotros muy lineal, como lo decía Ariel, en términos de siempre es un porcentaje de más, o una estimación de más, o una experiencia de más, pero siempre se queda como en una situación uniforme. O sea, si uno va a hacer la modelación, uno establecería que si es 100 pesos y el escenario pesimista son 130, la probabilidad de que sea 100, 110, 115, 118, 117 es la misma de 100 y de 130. No estaría establecido a una distribución normal donde yo digo, no, sí, venga, es 100 el más probable y el resto existen, pero son poco probables. Pero como son poco probables, entonces ya uno empieza a decir, entonces no es uniforme. Ya estamos hablando de una distribución normal. Y aquí de pronto, Manuel, volviendo como a la parte de optimización de los diseños, respondiendo por tu preguntita, como ya creo, si me decís si quedan duditas y si la estoy entendiendo bien, es lo siguiente, me decís, bueno, y uno como conoce esto siendo, digamos, como muy conservador cuando uno quiere hacer esto. Recuerda que cuando aquí hablamos de beneficios, es porque este ejercicio está ambientado en un portafolio de acciones, ¿cierto? Ellos llaman esos activos como si uno estuviera invirtiendo en acciones. Entonces, estos beneficios, cuando dicen están beneficios anualizados, es porque ya hay un histórico como tal de la rentabilidad que da un activo o una acción y están estableciendo que a partir de eso se hace un pronóstico de esa rentabilidad para un año siguiente o para un periodo siguiente. Entonces dicen, la probabilidad de que este activo el otro año, el valor más probable es 10,69, pero no es un valor fijo. Cosas pasan, las acciones suben, las acciones bajan, el mercado varía. Entonces, lo que mejor hemos visto que nos puede modelar esa situación es una curva normal donde la dispersión de datos en una desviación estándar, como dice aquí, será un 1%, asociado hasta 10%. Es decir, este 1 será un 10% de esto. Y mira, te lo muestro acá, supuesto de entrada. Lo que está diciéndonos es, ve, aquí es, el valor más probable es el 10,66%, 0,69%, que aquí lo estamos estableciendo, 10,69%. Es el más probable y tu valor más certero. Pero también pues puedes tener valores que puedan caer dramáticamente con poca probabilidad, pero que existan, que puedan caer, mira, hasta un 7%, o que puedan irse incluso sobrepasar un 13% a beneficio tuyo. Mira, vos tenés, el valor más probable es un 10,69. Hay escenarios poco probables hacia la derecha de un 13% o poco probables hacia la izquierda, incluso dramáticos de un 7%. Y esto pues ya conlleva de pronto una charlita más interesante que podemos generar después, y es el análisis como lo que se llaman los 4 momentos estadísticos, y es cuando uno establece, bueno, ¿y qué tan alzado está esto? Entonces uno dice, bueno, entonces ya está hablando de kurtosis, o qué tanto sesgo tiene, entonces qué tan a la derecha está o qué tan a la izquierda está la curva de distribución. Pero creo que la respuesta a tu pregunta concretamente es que ¿por qué pensar en curvas? Porque estás pensando en datos de los que no tenés seguridad en cuántos son, sino que tenés incertidumbre de ellos. Por eso era que yo empezaba la charlita con esto y era que decía, los datos de ustedes tienen muy poca incertidumbre. Ustedes saben cuál es el beneficio en términos de caudal, como lo decía ahora Moni, o en términos de cuánto les va a valer. Eso ya ustedes lo tienen muy claro, cuánto les va a valer cada alternativa y cuál es el caudal de cada alternativa que van a establecer. ¿Qué variables para ustedes tendrían incertidumbre en un panorama de que este ejercicio fuera para el 2025 y muchos de los insumos estuvieran comprados en dólares? Entonces los precios sí tendrían una incertidumbre asociada. O si estuviéramos generando, no sé, un proyecto completo, entonces los costos asociados de mano de obra, porque el otro año va a haber una hiperinflación. Entonces, venga, eso no es tan fijo, pongámosle un margen a eso. Entonces, mira que en la medida que yo tenga incertidumbre de las variables que vengan hacia adelante, tengo que hacer una modelación a través de una curva. Ahora, ¿cuál es la mejor curva o qué tan conservadora ponerla? Eso corresponde a dos respuestas concretas: tu experiencia con los datos o empezar a construirla. No sé si de pronto Manuel ahí es un poquitico más claro y respondí a tu pregunta. Hay dos respuestas que busca, pues, anticipándome, es la primera,
es como el contexto pues de esa culturización y pedagogía que digamos harían ustedes con estos nuevos modelos aplicados pues a las necesidades, ¿sí o no? Ese era como el comentario. Y la segunda es que finalmente tendríamos que conocer la curva, ¿sí o no? O sea, tendríamos que tener como claridad de la curva, porque sabemos que se mueve, pero tendríamos que conocerla. Ese sería como el punto de partida para que estos modelos sean efectivos. Muy bien. Sí, exacto, Manuel. Por ahí hay una situación importante. Y es vos dirás, pero es que yo no la conozco, no la tengo. Decisiones hay que tomar. Uno cuando empieza, y voy a salirme ya de optimización, porque ya las preguntas que estás haciendo ya ni siquiera son de optimización, sino pues más asociadas a cómo es la simulación de modelos de riesgo en Monte Carlo. Y es que cuando uno está trabajando eso, uno dice, bueno, entonces, ¿cómo empiezo a construirlo? Pues muy sencillo. Una de dos, empieza a construir la experiencia detrás del dato o empiece a modelar con curvas normales, que es lo mejor que le puede hacer la modelación. Y uno me pone a decir, ¿y estaría actuando en lo correcto? Pues ya venías tomando decisiones sin siquiera probabilidad. Cualquier curva que tomes va a ser un valor agregado al ejercicio que estés haciendo. Y ya con la experiencia que vas cogiendo, pues entonces vas construyendo las curvas adecuadas al modelamiento de datos que vos tenés. En la bibliografía uno puede ver, estas curvas son lo que mejor modelan los costos, estas curvas son las que mejor modelan las variaciones de tales fenómenos. Entonces uno de pronto se puede también ir a buscar esa bibliografía. Pero particularmente creo, Manuel, que lo importante es, hoy no estamos haciendo eso. Cualquier curva que tomemos nos va a agregar valor. Digamos, Jorge, yo quiero como poner sobre la mesa y es lo siguiente, yo voy a tomarme aquí 5 minuticos rápidos y es los otros ejercicios de optimización y que es como se trabaja son estáticos, ¿sí o no? Conocemos todas las variables y son fijas, pues, en el caso, pues, del proyecto, pues, de Moni y el que vendrá después de con Ana María, corresponde, pues, a la interacción, pues, del alcantarillado y el alcantarillado con las lluvias y la descarga a los cuerpos de agua. Resulta que gran parte de estos infraestructuras tienen como característica la descarga al cuerpo receptor. Es decir, si yo supongo que el agua en el cauce que me recibe está bajita, entonces hago unos diseños de tal manera que me generan una solución porque sé que esa agua está bajita. Si está muy alta, pues ya van a ser un poquito más grande la infraestructura y por ende pues me va a generar unos mayores costos porque sé que el agua está alta. Muy bien ahí, o sea, dependiendo del ciclo hidrológico y de la forma de respuesta de los cauces, podríamos tener una solución más grande o pequeña y una variación de eso. Entonces yo la veo a veces cuando hablas de probabilidad en ese escenario del alcantarillado, pienso que uno podría de pronto buscar y tenemos algunas herramientas y datos de poder definir con cierta probabilidad de ocurrencia o percentil de ocurrencia cuándo puede estar el cauce arriba o abajo. Entonces mi pregunta es si yo tengo un cauce arriba, entonces tengo que retener el agua, me sale una obra más grande. Si yo tengo el cauce abajo, pues puedo descargar más prontamente, entonces almaceno menos agua. Entonces mi pregunta es si esta variable en ese contexto rápido podría aplicar dentro de estos modelos, por ejemplo, probabilísticos. Pero yo lo que veo, Manuel, lo que me estás mostrando es que vos no tenés una incertidumbre, vos tenés claro entre mínimo y el máximo cuánto se está moviendo y tu solución tiene que abordar los mínimos y los máximos probables que tengas de ahí. O sea, vos no puedes, o sea, ya vos tenés muy claro entre cuánto se mueve la variable. Mira que no tenés una incertidumbre, vos sabes, puede existir este escenario donde se me baje y no es que sea improbable, o sea, ya pasa. O sea, eso es una situación fáctica, eso ya está pasando y cuando sube hasta acá y eso ya pasa. Y entonces yo lo que tengo es que construir mis diseños a partir de un escenario no probable, sino que ya es concreto, y es que no hay una probabilidad, porque recuerden que cuando uno la probabilidad de un dato es cero, uno habla de la probabilidad entre 2 y 8, o entre 5 y 7, uno habla de la probabilidad de 5, la probabilidad de 5, recuerden que estadísticamente es cero, no habla siempre de un rango, entonces ya vos tenés muy claro que es que eso no es probable, es que eso ya va a ser concreto, eso es un hecho de que va a estar desde ahí hasta ahí. Entonces mira que no tenés incertidumbre hasta donde te entendí, me corregís, hasta donde te entendí, vos no tenés incertidumbre de ese diseño, ya vos sabes que hay unos mínimos y unos máximos que tenés que cubrir con tus soluciones de infraestructura pues determinadas. Pero esa es la parte que no me queda clara, Jorge, y es como yo tengo una respuesta del cauce y sé que con un percentil del 50 me da la cota 1 metro y diseño mi infraestructura y la dimensión y me da unos costos. Pero también sé que esa quebrada me puede subir a 1,5 metros. Entonces, si ya me subo a 1,5 metros,
entonces ya no tendré esa infraestructura, sino un poco más grande, porque no puedo descargar y será más grande, será más costosa. Pero mi pregunta es si esa, o sea, a ver, yo puedo ¿cómo se llamaría? Poner la estática, una solución con estas variables y corresponder al criterio de diseño hidráulico, o se puede introducir dentro de este modelo. O sea, porque quiero como mirar a ver si de pronto el suceso no determinístico de la creciente en un cauce me condiciona la solución. No sé El asunto es si vos tenés, Manuel, incertidumbre de la creciente. Porque mira, que si vos decís, vea, yo no sé si esa creciente va para arriba o va para abajo, entonces uno dice, siento esto que hacerle una modelación de un riesgo y asociarle a una probabilidad. Y uno diría, con lo que yo sé estás manifestando, no sería una normal, sería una uniforme, porque hay un mínimo y un máximo claro, entonces uno dice, no, hay que irnos allá. Es más, te voy a poner aquí como un ejemplito, aprovechando comentarios. Si yo, por ejemplo, quisiera este 10,69, ponerlo en términos de lo que vos estás diciendo, entonces el supuesto de entrada, entonces yo digo, no, venga, es que ese asunto es una uniforme. Uniforme es que yo tengo claro que hay un mínimo y un máximo de esa cota, entonces yo ya me voy con eso y cuando hago una modelación de optimización y de riesgos, yo lo que estoy diciendo es, eso no tiene un valor más probable, sino que tiene que entre este número y este número, eso va a pasar. Entonces, establezcame las medidas y la optimización a partir de, yo ya sé que se mueve entre estos rangos. Entonces, lo que estás moviendo es un rango, un intervalo de maniobra, pero ya concreto, o sea, sí, todos son probables, igual de probables. cuando se llamaba estático es que era un número fijo, no que había un mínimo y un máximo. No, por eso, cuando llego a un mínimo y un máximo es porque ya estoy estableciendo una modelación. Cuando estoy hablando de estáticos, yo no estoy modelando nada, ¿cierto? Recuerda que el término de modelación o cuando yo hablo de modelación es porque ya tengo una distribución en la cual hacer un recorrido y es probable que sea 100 o es probable que sea 150. Pero yo creería de pronto, Manuel, que vale la pena revisarlo, pero ya como con un diseño concreto, porque yo creo que el mamá acá es como divagando, porque de pronto es que yo no estoy entendiendo pues ya del concepto técnico y creo que valdría la pena como mirarlo y si agrega valor de una. O sea, para concluir rápidamente es, si bien puede ser este tipo de modelación estocástica, la distribución sería uniforme. Esa sería la conclusión. Es uniforme en la medida que vos tengas no un valor probable, sino un intervalo de valores probables y que todos son igual de probables. Es decir, la probabilidad que lleva mañana ya está establecida. Hay una probabilidad del 95%, pero entonces uno podría decir, no, venga, es que cuando es uniforme es que la probabilidad va de 50 al 100%. Entonces hay una incertidumbre más grande. Por eso es que las distribuciones uniformes presentan más incertidumbres que unas normales. Pero como te digo, efectivamente, lo que uno establece es una familia de datos con igual probabilidad. No es que haya un dato estático, porque entonces ya lo estático se pierde cuando vos hablas ya de probabilidades. Ok, bueno, vamos conformando pues como ese entendimiento. No sé si Moni y Ana ya tienen como claro esto, pues es como esa construcción y esa pedagogía finalmente. Pues, ¿qué te dijera? No, mentiras, no, pero sí me ha aclarado, pues, al menos a mí aquí hablando con Tony, sí nos quedan, pues, como cosas más claras y las ideas, al menos de esos escenarios, pues, y de lo que haríamos. Con respecto a lo que tú estás diciendo, sí te entiendo, pero todavía no, como que no lo asimilo. Hay que hacer la digestión. Sí, con tu Revit, Manuel. Ajá. No, perfecto, compañero. Esto es lo que les quería como contar en términos de lo que podría pues, brindarnos la optimización, que ustedes lo conocieran, que vieran cómo nos podía, digamos, aplicar a este costo de desempeño, no en términos, como ya bien Ana lo citaba ahora, no es que haga, digamos, un reemplazo de la metodología, sino que lo que hace es que de aquí, lo que quede construido, las alternativas, como ahora decía Carlos, que técnicamente sean viables, vayan a juzgarse en un costo-riesgo de desempeño. Esa, digamos, sería como la iniciativa. Entonces, no, yo quedo muy atento, compañeros, si tienen como alguna duda, necesitamos generar algún otro espaciecito, pero ese era el mensaje que les quería como traer para esta sesión. Jorge, yo tengo un comentario, pues, de pronto que ya está cerrando, y es lo siguiente, digamos, todo esto es para optimizar las inversiones y demás, ¿sí o no? Pues en forma general, y yo sé pues que está muy escueta la descripción, pero lo entendemos en cierta forma, sí. Entonces, hemos indagado en literatura más contemporánea de cómo lo hacen en otros sitios y nos hemos encontrado que, por ejemplo, de las múltiples variables que aparecen en temas específicos del alcantarillado,
decidir, ya saliéndonos un poquito pues, de los tanques y del proyecto de Moni, ellos plantean un montón de variables, las analiza y hacen un montón de modelos y optimizaciones y aparecen pues cosas que de pronto se vuelve un ejercicio como más esotérico para nosotros y entonces hablan de redes neuronales, el coso del árbol, lógica difusa y un montón de metodologías. Y a mí me gustaría de pronto, si es posible, Jorge, que te compartiéramos esa información. Yo con seguridad creo que vos abrís el paper y decís, claro, que hicieron esto, pero esa simplicidad o ese entendimiento ligero, rápido que vos tenés, no lo tendríamos nosotros. Entonces, vos puedes también de pronto, si es posible, como decir, mira, este documento que me compartieron, hacen esto y es útil para estas cosas que me han preguntado, pero que de pronto el puente no está claro y podríamos de pronto articularnos mejor, como decir, vea, para esta solución que ustedes para este problema que ustedes plantean, lo más apropiado es hacer este ejercicio porque lo vemos como referencia en un proyecto similar de alcantarillado, buscando este tipo de optimizaciones. No sé de pronto qué posibilidades hay con respecto a eso. No, claro que sí, Manuel, no, pues si es de información, bienvenida y miramos y le pegamos la revisadita, claro que sí. Ok. Muy chévere, Jorge, muchísimas gracias, porque sí era como lo que estábamos buscando. No tiene como medio la idea, pero ya ver pues como que vos manejas esto, entonces se siente uno como más seguro, porque sí era algo como que lo veníamos pensando desde hace tiempo, pero uno pues sin el conocimiento se pierde mucho o se vuelve como difuso porque no sabe qué hacer, pero ya sí tenemos como de pronto algo más claro para seguir. Entonces, muchas gracias. Ana, con todo gusto. Y Jorge, también es que comprobamos pues que digamos hay una herramienta, pues estos complementos de Excel o las otras que tengan, y que no corresponde pues a un desarrollo que alguien tenga que ir a programar ahí unas cosas horribles en una pantalla negra y que de pronto nos pierde pues en el recorrido, ¿sí? O sea, digamos, esta parte era una duda que teníamos, pero vemos que digamos, hay claridad, que hay herramientas que ya están montadas, ya están ensayadas y tiene como el contexto de lo que uno lee y que no conoce y que en este caso pues no lo conocemos del todo, pero vemos que ustedes sí. No, sí, Manuel, incluso pues por aquí ahorita con Carlos y con Ariel les pregunto una preguntadita porque pues propiamente yo sé que PM tiene herramientas como RIS que hacen esta misma modelación, pero pues tengo que preguntarles bien es la disponibilidad que hay, cuántas licencias hay, pero efectivamente como lo decís, eso ya está inventado, entonces es simplemente usarlo. Jorge, la empresa tiene unas licencias de @risk que son flotantes. Digamos, uno simplemente, pues hay que hacer que te instalen en tu PC, pero normalmente no ha habido problema, pues casi siempre que que hemos cargado, pues funciona perfectamente. Entonces eso no debería ser problema. Ah, ahí tiene pues Manuel, ya solucionado el asunto. No, pero tocaría un curso hiper mega gigante pues para poder dominarlo como ustedes lo hacen. No, ese curso de risa es horrible. Eso ya lo hicimos el año pasado. No, pero Mónica, fue Usted muy que bueno. aprendimos tanto. Ese Pues curso es muy bueno. sinceramente, Ah, pero es que aquí yo aquí no. ya estaba hablando con expertos ya en RIGS. Ah, no, yo estaba Pero es pasando que penas aquí. el reto, Mónica, es No, la el calidad de experto es los datos. Carlos. Mónica, pero es que el problema es la calidad de los datos. Mira que en el ejercicio, pues en el curso que nos dieron de AFID, el profesor siempre mostraba, pero él tenía datos. Entonces, como si yo te dijera, ve, vos tenés datos de cuál ha sido el caudal medio del río Medellín en los últimos 80 años, como para precisamente saber, digamos, cómo tendrías que modelar algo. O cosas de ese estilo, y normalmente no lo tenemos. O cuando preguntamos, ve, ¿cuándo fue la última vez que se nos accidentó una persona, por ejemplo, en esa instalación? ¿Cuál es la frecuencia de accidentes? Cuando uno no tiene información tan, tan buena como la que, digamos, esta clase de software asume, o más bien, que tiene la capacidad de procesar, ahí es donde nos damos cuenta que el Excel que tenemos es más que suficiente. Pero yo pienso que nosotros, y estamos cada vez más cerca, sí vamos a tener esa información que va a venir del EAM máximo para poder precisamente hacer esos modelos mucho más precisos y tener digamos, resultados obviamente mucho más precisos también. Yo veo aquí,
como decía ahorita, un potencial muy grande. O sea, yo pienso que podemos seguir mejorando muchísimo estas herramientas y cada vez tener mejores elementos pues, para tomar decisiones, que finalmente pues eso es lo que necesita la empresa. Mónica, tú me has dicho que era experta en RIGS, pero bueno, ahí le tocó asistir a No, una clase por Dios. rápida. Pues te cuento que entendí más en esta clase que en no sé cuántas semanas del curso que hicimos el año pasado, la verdad. No, no, no. Pero no, Jorge, muy, muy, muy chévere, muchísimas gracias. Y creo que entonces nos queda de tarea empezar a hacer ese planteamiento de esos escenarios y te estaré molestando pues como para De aclarar una. duditas y mirar cómo lo podemos optimizar con tu herramienta de optimización. No, listo, Moni, claro que sí, quedamos atentos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Ok, feliz día. Listo, mil Bueno, gracias. chao. Jorge Hasta Ariel, luego, Oscar quedémonos. Eman. Jorge Ariel, quedémonos. Nos quedamos, bueno. Bueno, que estén bien, muchachos. Bueno, Jorge, Nada, que cuelga bien, hermano, ya me tiene estresado. Esa semana aparece una llamada de las 7. Ahora va a hay ver la gente, calentura con Jorge. gente que es así. Hay gente que es así, se ponen todo el día así o yo no sé qué hace. No, lo saludé muy temprano porque ahora me escribes que cómo te fue con Carlos y Viana hablando de la exposición que él tiene en la tarde. Él sí quedó listo. Yo, ay, fue puta. Sí, claro. Ay, Jorge, Sí. yo no he hablado con Emma, yo hablo con Carlos y él y te cuento. Es que bueno, hay que va atento porque él tiene esa exposición ahora y yo no sé si él sabe repetir lo que ustedes le han dicho. Y yo, ay. Hijo de pucha. No, Viana es un tipo inteligente, pues ese man la tiene clara, pues. O sea, Bueno, listo. el hombre, Pero- pues no, el bobo no es. Eso sí se no, lo no, puedo asegurar. pero que bueno, que nos cuente que está bien, pues para no ir a. Pero entonces vení, miremos a ver de No, no nuevo lo la. encuentro. A ver, aquí aparece en una llamada, sí. Así está desde las 7, weón. Bueno, quién sabe, pues, quién sabe qué reunión tendrá. Eh, Ay, no, bueno, pues hagamos una cosa, montémosle guardia y no, ahí marcale y estoy. apenas puedas me conectas No, entonces. no, bueno, no, en esas estoy yo. Bueno, venga, Jorge, venga, primero que todo, hermano, parcero, esto está muy bacano lo que acabas de mostrar. Yo diría, esto hay que documentarlo y lo añadimos como un anexo a la guía de toma de decisiones. Cuando digo anexo, es como para no cambiarle la estructura que ya tiene la guía. Me parece muy bacano, o sea, y eso lo podemos mostrar como avance en ciencias de este año, porque acordate que nosotros el año entrante tenemos que reportar que hicimos en este año 2022 y porque para este año 2022, si Dios quiere, también va a haber beneficio fiscal. Entonces, parcero, documente eso rápido y yo diría, hagamos otra sesioncita, pero ya interna, y corramos ejemplos con esto y con RISC. O sea, pongámonos como, no sé cómo decirlo, como un grupito de estudio interno, para que no nos quedemos pues como en la metodología clásica, pues porque nos van a salir adelante. O sea, recordar lo que yo te decía ayer del activista. Ese curso que estaba mencionando precisamente Mónica ahorita, ese activista lo montó para tener elementos para tumbarnos el CRD, porque No jodas. ese man muchas veces en esos talleres empezaba, no, pues que eso no se puede hacer así, eso está mal, yo no sé qué, pilas, y después decía, inclusive lo dijo en el curso de AFID, que la metodología de gestión integral del riesgo, ese Excel que ellos tienen también que calcula el índice de riesgo, que eso no les servía tampoco, que es que eso no es lo que necesitamos. El man al final se dio cuenta que está equivocado, ¿cierto? Pues nosotros tenemos la metodología y funciona, y la de riesgos también funciona. No quiere decir que ya estén maduras pues del todo y que ya no haya que hacerles absolutamente nada, pero esta es la clase de elementos que le tenemos que incorporar de cara precisamente a evitar que nos salgan pues como con esas sorpresas y que no vaya a aparecer por allá la metodología paralela pues que con la que nos tumben esto, porque le digo, ganas tienen y muchas, y no podemos soltar eso. Entonces yo voy a citar una reunión periódica
Ay, con ya, eso, nosotros tipo de planeación y empecemos a trabajar y empecemos, pongámonos como un grupito de estudio, por decirlo así, y vamos a darle. Y hay que ver qué más se le puede meter. Yo le he chateado ahorita a Ariel por el interno, qué más le podemos meter para que lo planteemos en el proyecto MinCiencias del año 2023, porque la idea, Jorge, es que lo volvamos a presentar MinCiencias el año entrante para que para años fiscales 23 y 24 volvamos a tener beneficio. Vamos con toda con eso. Carlos, ¿y cuándo hay que volver a mostrar innovación? Ariel me ha contado que eso ya estaba listo, creo que hasta el 23, que lo que es que mostrar innovación. ¿Para cuál era Ariel? Hasta Me el acuerdo del 22. chisme. Pues ya tenemos Es que aprobado hasta el 22. nosotros todo el alcance, no sé si te acuerdas, Carlos, en el alcance del proyecto MinCiencia habíamos colocado como la senda general, era hasta 2023, hay que un 2023. Lo que hay que es ampliar, colocarle fase 3, fase 4. Fase 4, yo estaba pensando en llamarlo como excelencia o algo así. Fase 4 excelencia, como por no poder justificar. Es decir, es que primero desarrollamos las capacidades, las aplicamos, vimos los resultados, pero ahora vamos es por la excelencia. Bueno, Sí, o sea, pongámosle en el grado de madurez que es optimización. estamos en el Bueno, grado no, que pongámosle. listo, no, yo voy a citar entonces a ese grupo de estudio y empezamos, ahí nos ponemos disciplina con eso. Y vos montale guardia, Jorge, entonces a Diana y me unís a la conversación, apenas Ah, sí, no, yo puedas. estoy pendiente del man aquí, pues va a hacer cositas y estoy pendiente de ese man porque ya me tiene estresado. Mire, Listo. de lo de Diana, si vamos a presentar MinCiencias, ¿de qué año presentamos? 2 años, o sea, 2 años y serían 2020, 23 y 24, así es. Pues sí, pues en la Y esa medida en que haya material que para desarrollar, sí. Pues yo diría convocatoria, que al menos un añito, al Te menos un entiendo, añito Carlos, que más. lo que hagamos ya sería para presentarlo en el 23, ¿sí o no? No, parte de lo que hagamos ya, esto que acabas de mostrar, yo diría documentarlo y lo ponemos como avance 2022, porque en este 2022 también tenemos que mostrar avance. ¿Y eso es cuando? Eso no estaba pues listo, Carlos. Lo he No, 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 entendido mal entonces. no. Tigre, O sea, nosotros, no, nosotros dijimos a MinCiencia, vean, en el año 21 y 22 vamos a seguir trabajando en innovación. En el año 21 había unos entregables. En el año 22 tenemos que desarrollar otros entregables. Lo bueno es que los entregables que le prometemos a MinCiencias son más bien generales, ¿cierto? No es que le estamos diciendo, yo voy a desarrollar una metodología para optimizar tal y tal cosa, no, sino que yo digo, yo estoy trabajando en toma de decisiones, ¿cierto? Entonces, esto que vos acabas de mostrar es una metodología que precisamente se puede utilizar como parte de la toma de decisiones, entonces por eso lo podemos mostrar. Ariel, y lo del manual, por ejemplo, ¿eso qué año era? no, hay que mirar el alcance que teníamos en MinCiencias, porque incluso cuando yo reporté el año pasado yo coloqué la mayoría de los entregables estaban al 50%. Entonces el manual, por ejemplo, estaba al 50%, se entregó y yo adjunté un borrador, que era el borrador de lo que teníamos. Entonces este año hay que poner, en 2022, que estamos este año en curso, cuando vayamos a reportarlo, hay que poner, en 2022 se terminó el manual y se monta la versión del manual terminada. Hay que mirar de cara a toma de decisiones qué quedó pendiente, porque si quedó pendiente mejorar la metodología, ahí como dice Carlos, ahí sí meteríamos esto. Si ya lo de toma de decisiones quedó listo, no quemamos esa pólvora. Entonces ya eso diríamos, de eso lo matriculamos para 2023 y lo vamos adelantando. O sea, hay que mirar, si ya lo prometimos, lo entregamos. Si no lo hemos prometido, no quemamos la pólvora, sino que la dejamos para mostrarlo del año que viene. ¿Sí me entiende? Sí, No. sí, eso hay que analizarlo. De todas maneras, yo veo un potencial muy bacano en esto. Igual, para seguirle demostrando a la empresa que estamos mejorando las metodologías y también pues para empacarlo para mis ciencias. Ahora, acordate, Ariel, que tenemos un pendiente que no lo hicimos el año pasado y es escribir otro artículo para la revista PM. Entonces yo pensaría que de aquí puede salir, porque es algo novedoso. Es algo muy novedoso que lo podemos publicar y sirve como evidencia. Ahora, no nos quememos toda la pólvora este año, vos tenés razón. Sí, Dejemos porque también para el año entrante. no tendríamos nada para mostrar. Hay que mirar y vamos entregando según lo que prometimos y dejamos esa pólvora para el año que viene, porque si no quedamos... Bueno, No mentira, siempre mostramos habrá nada. que trabajarle, pero es mejor ir a lo seguro,
Pero, o sea, lo que quiero decir es, lo hacemos, porque vamos a hacerlo. Sino que yo lo que proponía, le escribí a Carlos Esteban, es que en Vinciencias nos ha permitido como presentar como dos fases. Uno puede mostrar la primera fase, llámese año 1, decir, venga, estoy haciendo el método, eso lo presento en el año 1. Y en el año 2 me presento, venga, estoy aplicando el método. Entonces ahí hay 2 años, años de Excelente. ejercicio tributario. Entonces miramos cómo metemos esos 2 años, si lo metemos 22-23 o lo metemos 23-24. Esa es la Listo. idea. Yo voy a hacer el alcance y para la próxima reunión les digo. Excelente. Bueno, Listo. ahí les mandé un correíto. Vení, una cosa. Esta gente no paró la grabación. Ay, pues. Chicos, borren todo. No, porque es que yo no soy el que estoy grabando. O sea, quien puso a grabar temprano, que fueron una de las pelas de agua, dejaron la grabación prendida y bueno, lo que hemos estado aquí hablando. Se ha